En un mundo cada vez más digital, la seguridad ya no es una opción, sino una prioridad. En esta entrevista, exploramos los retos, amenazas y estrategias clave en materia de ciberseguridad dentro del sector bancario. Hablaremos sobre cómo se protegen los datos, se anticipan los ataques y se construye confianza en el sistema financiero. Vivimos en una era donde la digitalización nos facilita la vida, pero también nos expone a más riesgos que nunca. Hoy en Punto Tendencias es un gusto poder decir que vamos a escuchar a Ricardo Barba, responsable de ciberseguridad de Caja Rural de Zamora, que cuenta con una amplia experiencia en el sector bancario y que nos va a hablar de cómo las entidades financieras refuerzan su ciberseguridad, cuáles son los desafíos y las amenazas que enfrentan y también qué podemos hacer nosotros como usuarios para protegernos. Hackeos, estafas, fraudes, ¿cuál es el futuro de la ciberseguridad? Todos estos son temas que trataremos en el episodio de hoy. Por lo tanto, esta entrevista te interesa si eres un cliente de banca, si tienes un móvil o simplemente si te conectas a Internet. Hoy podemos presentar con un placer enorme a Ricardo Barba. Bienvenido. Muchas gracias. Pues vamos a empezar preguntándote sobre la digitalización, porque existe una brecha generacional cuando hablamos del uso de tecnología en la población. Y es que no sé cómo enfrentáis vosotros el avance en digitalización con no dejar atrás a la población mayor. Ahora mismo hay 4 bloques muy diferenciados de lo que se refiere a edades. Tienes la gente joven, que son nativos digitales, que no tienen ningún problema, entre comillas. Si quieres podemos profundizar mucho en eso, porque son gente muy confiada. Para mí son gente excesivamente confiada, se creen demasiado en lo que ven. Luego está la gente de mediana edad, que ha cogido la tecnología desde el principio con mucha confianza y están haciendo las cosas muy bien, sin ningún problema. Luego está lo que se llama la primera parte de la generación Silver, entre los 50 y los 65 años, que es gente que ha vivido la tecnología sobrevenida, no le ha quedado otra, pero bueno, se han acostumbrado muy bien a ese tipo de tecnología. Y luego está la gente mayor, que es donde realmente hay verdaderos problemas. Es gente que coge con muchas ganas la tecnología, es gente que nació, muchas de ellas, sin televisión. Entonces, el acceder a Internet para ellos les ha abierto un mundo. Eso genera ciertos problemas, son gente excesivamente confiada, para mí, son gente a la que es muy fácil o relativamente fácil hackear. Claro, me parece muy interesante que comentabas, asociamos quizá a este quedarse atrás, digitalmente hablando, a esa población mayor, pero es que también, si no existe una buena educación digital o unos hábitos sanos, puedes utilizar las tecnologías continuamente en el día a día y no estar haciendo las cosas bien, ¿no? Y verte igualmente expuesto a problemas de igual manera o más. Pero sí es cierto que la gente joven, la gente mayor, ha cogido la tecnología con muchísimas ganas. La verdad que sorprende cuando ves a la gente mayor manejar las bancas electrónicas, la verdad que se están defendiendo muy bien. Luego, aparte, sí es cierto que hay una normativa específica para la gente mayor en banca, para que tengan accesibilidad a todos los sistemas. Claro, los ciberataques están evolucionando continuamente y no sé cuáles son hoy las amenazas que pueden preocuparnos más a los clientes de banca. Ahora mismo el principal vector de ataque son los móviles. La principal preocupación ahora mismo de la ciberseguridad son los móviles. Bien es cierto que todo el cambio de la inteligencia artificial, los deepfakes están complicando muchísimo la defensa en ciberseguridad. Comentábamos antes que a la gente mayor le cuesta mucho ser prudente, entonces es gente muy confiada. Los phishing con inteligencia artificial es muy fácil que caigan en ellos. Claro, la irrupción de la inteligencia artificial en todos los sectores está siendo
Un cambio sustancial, pero en aquí es... Ha sido un cambio muy importante, porque ahora mismo con cualquier inteligencia artificial puedes generar un ataque de phishing muy bien elaborado, la verdad que están muy bien elaborados. Ya empieza a ser muy difícil identificar qué es un correo legítimo y cuál no. De momento nos quedan los enlaces, que todavía es con lo que seguimos identificando si puede ser bueno o malo. Y la clonación de voz también, ¿no? Sí. Que es algo que se está comentando ahora. Además, nosotros que tenemos bastante presencia física en el territorio, que atendemos a mucha gente por teléfono, sí empieza a ser un problema. Claro. Porque a ti te está hablando alguien que conoces. Es curioso, pero nosotros estamos haciendo ahora pruebas con inteligencia artificial para dar formación y la verdad que sorprende. Sorprende mucho cómo es capaz la inteligencia artificial de hablar y de vocalizar con una persona que es de tu conocida perfectamente para ti. Por suerte también está la ciberseguridad, que también avanza continuamente, también se va reforzando. Y quería que nos contases un poco cómo has visto tú que ha evolucionado en los últimos años la ciberseguridad en el sector bancario, por centrarnos. En el sector bancario ha evolucionado mucho. Hemos pasado de una seguridad muy básica. El primer hito importante se puede decir que fue PSD2, que fue la que implantó los famosos MFAs o el doble factor de autenticación vía, sobre todo SMS, que es lo más utilizado. Hemos pasado al segundo factor de autenticación y luego hemos empezado a evolucionar hacia patrones de comportamiento dentro de las bancas electrónicas para identificar qué podría ser fraudulento o qué podría ser legítimo, que ha sido también un cambio muy importante. Luego, por ejemplo, también toda la tecnología de detección de fraude que hay dentro de las entidades financieras ha evolucionado mucho también para identificar cuentas muleras, por ejemplo, que son cuentas que reciben dinero de Bizum, transferencias, es dinero que entra y sale, se llaman cuentas mula. O sea, para detectar los intentos de fraudes o los accesos sospechosos a las cuentas de los clientes, ¿cómo es? Así de manera sencilla. Ahí hay una serie de motores con una serie de reglas. También aplica la inteligencia artificial, que también tiene cosas buenas. Y al final detecta unos niveles de alerta y esos niveles de alerta a un operador le identifican qué operación puede ser legítima y cuál no. En el momento que una operación tiene dudas, desde el Grupo Caja Rural, que se ha creado una unidad antifraude muy potente, se ponen en contacto vía telefónica con la persona. Si la persona desconoce, automáticamente le bloquean todo. Si la persona tiene que pasar una especie de test, un test mínimo para certificar que realmente es el titular legítimo de la banca electrónica, se le deja continuar sin más. Cuando se produce una filtración de datos, que la confianza del cliente se resiente, se ve afectada, esto para todas las empresas y para todas las entidades es un problema. ¿Cómo gestionáis vosotros estas situaciones? Nosotros tenemos normativa específica para el sector bancario. Hasta ahora hemos tenido la normativa EVA del Banco de España. Ahora mismo, desde enero, tenemos la normativa DORA de resiliencia operativa y tenemos una normativa, y luego está la Agencia de Protección de Datos, que también tiene su propia normativa. Tenemos unos plazos para notificar brechas de seguridad. En el caso concreto que dices, suele estar más involucrada la agencia, aunque también está el Banco de España, que notificárselo como un incidente de ciberseguridad, pero básicamente la Agencia de Protección de Datos es la que más requerimientos tiene. Tienes un plazo para notificar y tienes un plazo para irle diciendo al organismo competente en cada momento qué es lo que estás haciendo para liberarlo. ¿Cuáles son las estafas más frecuentes que afectan a los clientes de la banca online y cómo poder evitarlas? La más frecuente es el phishing. Ahora está habiendo mucha estafa por Bizum, sobre todo en falsas ventas. Nosotros lo que intentamos es identificar básicamente cuentas muleras. Lo que te decíamos de la unidad antifraude es muy activa en este sentido para intentar identificar qué operaciones pueden ser legítimas y cuáles no. Hay otras que son muy difíciles de identificar, pero básicamente es el phishing. Nosotros, desde el Grupo Caja Rural, ya te digo, se han montado una serie de alertas, un motor de alertas para identificar todo lo que son estas cuentas que puedan estar realizando fraudes y al final bloquear. Y nosotros tenemos a mí me parece muy interesante, tenemos una medida
que no te permite, en banca electrónica en el grupo Caja Rural, o sea, en lo que es la Rural Vía, solamente puedes hacer desde un dispositivo móvil, no te deja desde un segundo. Tienes que desconectarte del primero para conectarte con el segundo y siempre tiene que ser o bien intervención tuya desde banca electrónica o bien desde la propia oficina. La verdad que es una medida muy efectiva, funciona muy bien para evitar fraudes. Por ejemplo, el swing swapping, que es el intercambio de SIM, que en un momento dado te puedan robar la SIM y te puedan hacer operaciones como si fuera tu teléfono legítimo. Hablando del phishing, que como nos estás ya contando es de las estafas más habituales, desde el punto de vista del cliente, ¿hay algo que podamos hacer de manera activa para identificar si es un correo real o no pertenece realmente a Caja Rural? El pilar fundamental para la ciberseguridad es la prudencia. La prudencia y la lógica, y evitar las prisas, que es siempre detrás de un ataque siempre hay prisa. El ciberatacante lo que quiere es hacerlo todo muy deprisa, no darte tiempo para pensar, y de lo primero que tienes que desconfiar es de eso, sobre todo de la prisa y luego de lo que salga de la norma habitual, es decir, nosotros hemos hecho campañas muy fuertes diciendo a la gente que nunca pedimos claves de clientes, nunca. O sea, a nosotros no nos interesan las claves de los clientes. Nosotros ya tenemos una operativa para detener los fraudes. O sea, yo no necesito saber la clave de un cliente. Entonces, en el momento que te piden claves, te piden cualquier tipo de dato, cualquier tipo de número de cuenta, hay que desconfiar. Tienes números de apoyo que están publicados en las páginas web y en las tarjetas, en las que puedes bloquear toda tu operativa en el momento que notas algo raro. Además, no es irreversible. O sea, tú llamas, te bloquean y a la media hora te das cuenta de que no pasa nada y te lo desbloquean. No es como antaño, que era totalmente irreversible. Era bloqueo tarjetas, me las tienen que mandar nuevas. No, ahora ya cambió mucho. Pues de esto te iba a preguntar justo ahora. Si nos ponemos ya en ese caso negativo, en el que somos víctimas de una estafa bancaria, ahora nos has dado esta pincelada de, vale, llama, que no es irreversible, pero hay algunos pasos más que podamos hacer de manera inmediata para minimizar los daños. Hay que denunciar, lo primero. Es fundamental denunciar para que se sepa, para que desde los organismos públicos se sepa o se sea capaz de determinar la magnitud que tienen los casos de fraude. Y poco más, la verdad que poco más. Y luego ponerte en contacto con tu banco y que ellos te revisen toda la operativa, ver qué se puede parar, qué no se puede parar. Hay operaciones que se pueden detener en el momento, hay algunas que no. Y luego pues lo que determine se determine vía judicial. O sea, denuncia y contactar rápido, que el equipo profesional de seguridad va a ofrecer ese apoyo, ¿no? Además es una operativa muy rápida la del bloqueo. ¿Cómo ves que va a evolucionar a futuro la ciberseguridad en banca? Yo creo que se va a complicar mucho. Sí, se va a complicar mucho porque se está complicando, la inteligencia artificial está complicando demasiado las cosas. Bien es cierto que son las cartas que hay que jugar, no nos queda otra. Comentábamos antes, hay una gran noticia para mí, que es el que se va a prohibir que entren llamadas desde el extranjero con números nacionales. Y nos va a quitar eso muchísimos casos de intentos de fraude y muchos phishing, muchos. Nosotros lo llevamos reclamando desde hace mucho tiempo. Hemos asistido a muchísimos juicios en los que la pregunta es esa, es cómo frenas un phishing que te viene desde un país, de cualquier país que se dedique activamente a hacer fraudes. Pues nosotros no teníamos otra manera que montar un software en el teléfono del cliente para intentar identificar si la llamada era legítima o no. Claro, el cliente que no quiere montar ese software, pues no... Claro. No hay manera, o sea, yo no tengo, como entidad financiera no tengo manera. Para mí es una noticia muy positiva esa. Sí, de hecho está bien decirlo y también poder decirlo desde aquí, porque una de las medidas que podemos tomar también es la vía legal y tomar medidas de prohibir ciertos patrones, ciertas conductas que sabemos que son potencialmente perjudiciales para todo el mundo. Luego, nosotros cuando empezamos a implementar la unidad antifraude genera mucho ruido.
A nadie le gusta que en un momento dado le estás haciendo una transferencia a tu hijo y porque se sale de la transferencia habitual te bloqueen la operativa, porque te han llamado por teléfono, has desconfiado, no has querido contestar. Al principio tuvimos muchos casos de clientes un pelín molestos porque le habíamos bloqueado, que luego no tiene mayor trascendencia, que bueno, llaman por teléfono o se van por la oficina, se les desbloquea y ya está, no tiene mayor problema. Pero nos genera mucho ruido, genera mucha problemática, sí. Ahora ya está la gente acostumbrada, ya la verdad que las incidencias son mínimas ahora mismo. Claro, eso también poco a poco, la costumbre, pero bueno, forma parte también de esa prudencia, de ese prevenir que nos comentabas antes que es importante que tengamos presente. Hay que ser prudente, que en ciberseguridad hay que ser prudente. Bueno, en Internet hay que ser prudente, ahora mismo, aunque no seas víctima de un fraude, hay que ser muy prudente a la hora de navegar por Internet. Estamos llegando a un punto que ya no sabemos qué es verdad y qué es mentira. Sí, la información es muy sensible y hay que cuidarla. Y de hecho, nosotros la siguiente pregunta que queremos hacerte tiene que ver con esto. Es una sección que hemos llamado el error que nadie vio venir. Y es que el factor humano no deja de ser uno de los eslabones débiles que explotan los ciberatacantes para perpetrar estos ataques. Nosotros queremos saber tu opinión acerca de si consideras que hay algún error que es comúnmente subestimado, bien por empleados o por clientes en el sector financiero. La confiabilidad, siempre. Es el gran error, pero tanto a nivel empleado bancario como a nivel cliente bancario. Me llega un correo de alguien conocido y ya no dudo más de ese correo. Me pueden pedir claves, me pueden pedir números de tarjeta, me pueden pedir números de cuenta, pero es que claro, me ha llegado de una persona conocida y desconfío. Entonces ahí hay que ser muy prudente, hay que ver enlaces donde te llevan. En un momento dado incluso contactar telefónicamente con la persona, a ver si realmente te solicita lo que pide. Entiendo que es un poquito excesivo a lo mejor, pero bueno, es buena práctica. Sobre todo en empresas. En empresas las llamadas telefónicas han solucionado muchísimos intentos de fraude. Sobre todo el fraude del CEO, el fraude este que te cambian el número de la factura, que se ha dado mucho en los últimos años. Con una simple llamada de teléfono se han solucionado. Además son importes grandes siempre. Pues esto es muy importante que lo tengamos en cuenta y también eso para ir mejorando en estos hábitos digitales. Yo no obstante siempre he dicho que no estoy de acuerdo con que el empleado sea el eslabón débil. Yo creo que el eslabón débil es el sistema en sí. El empleado al final lo que tienes que tener es una labor muy importante de concienciación, tienes que tener además tiene que ser una concienciación continua, una formación continua, informarles continuamente de por dónde van evolucionando, porque para un empleado bancario al final no tiene por qué tener un perfil tecnológico, entonces puede ser muy fácil caer pues ahora, por ejemplo, con los vídeos realizados con inteligencia artificial o con la voz, es muy difícil para ellos de identificarlo. Entonces, si decimos es el eslabón débil, hombre, es el que está, o sea, es el que da la cara. Entonces, yo creo que se dice por eso, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Claro, es la parte vulnerable también, ¿no? Pues también te vamos a preguntar si hay alguna práctica que tú consideres actualmente en ciberseguridad que aplicado al sector de la banca se podría cambiar radicalmente o sí, ¿no? Práctica que se pudiera cambiar, pues no te sabría decir. La verdad que en los últimos años ha evolucionado muchísimo la ciberseguridad en la banca. Ahora estamos en un nivel muy óptimo de ciberseguridad. Se puede mejorar, por supuesto. Lo que se debería de cambiar es seguir invirtiendo en ciberseguridad. Es un pilar muy importante. Además, te puede generar la ruina. Un ciberataque puede ser catastrófico. No solo por la fuga de datos que comentabas tú antes, sino a mí me da, por ejemplo, más miedo los ransomware, porque una fuga de datos te roban datos y, bueno, pues ya lo justificarás o lo lidiarás como puedas o pagarás lo que tengas que pagar si quieres. Pero con un ransomware te bloquea. O sea, estás inoperativo. O sea, tu negocio lo tienes que cerrar. Entonces, a mí me da mucho más miedo. Entonces, creo que hay que seguir evolucionando hacia mejorar todo lo que es el tema de inversión y a ver cómo nos adaptamos, irse adaptando a los cambios. Comentábamos antes que la gran ventaja que tiene la banca es que es muy proactiva tecnológicamente, entonces se adapta muy rápido al cambio. Entonces, para mí es una ventaja. Sí, siempre es una ventaja, la adaptabilidad. Y precisamente ante esto, el Esquema Nacional de Seguridad, que
Es una medida que exige a las entidades certificadas como vosotros a contar con proveedores que se califican seguros. Hay empresas que aún no se han adaptado a esto y que aún no están certificadas, empresas o entidades públicas. ¿Esto supone un reto a la hora de seleccionar vuestros proveedores? No. Date cuenta que el mundo de la ciberseguridad es muy específico. Siempre tienes que contar con proveedores solventes, con proveedores confiables, como por ejemplo Proconsi. O sea, para nosotros Proconsi para mí es como una especie de puerto al que volver. O sea, es a quien recurrir cuando necesito que me hagan algo rápido y fácil. Cuando tú tienes ciertos proveedores que confías ya en ellos, que tienen sus certificaciones y tienen su operativa muy bien definida, no tienes grandes problemas. Es el problema del precio, la ciberseguridad es cara. Vamos a terminar la entrevista preguntándote si hay algún consejo, solo uno, que pudieses dar para que mejoremos en seguridad digital cualquier persona o cualquier cliente de banca. Prudencia. Hay que ser prudente. Nada, ni a lo loco, ni con prisas, ni quiero hacer una transferencia a mi hijo, si no se la puedo hacer ahora, pues lo haces dentro de una hora, que tampoco pasa nada, que no se va a morir el niño, ni confíes en que te va a llamar desde otro móvil, que ha perdido el móvil, que le hagas un bizum a otro. No, hay que ser prudente, hay que ser muy prudente. En el momento que se salga tu vida, tus rutinas, que se salga de eso, de tu rutina, hay que desconfiar. Pues prudencia es la última palabra, el último consejo que nos deja Ricardo. Muchas gracias. Ya sabéis que la ciberseguridad, los ciberataques, la ciberdelincuencia es como un juego de gato y ratón que están en continuo avance mutuamente, pero es importante contar con herramientas actualizadas, informarse, tener conocimiento sobre qué está pasando actualmente para poder defendernos de una manera correcta y tener buenos hábitos digitales. Muchas gracias por todo lo que nos has contado. Es un placer poder haberte escuchado, poder aprender y también pues, poder protegernos de alguna forma con tus consejos. Gracias a vosotros, faltaría más. Y a todos vosotros, por favor, os invitamos a que os suscribáis, a que le deis like y a que nos comentéis cuál de todas las claves que nos ha contado Ricardo os ha sorprendido más o creéis que podemos seguir mejorando por esas vías. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.